objetivos generales, y en los objetivos específicos. ¿Estamos de acuerdo? Las preguntas de investigación dieron paso a través también de los objetivos a generar la metodología de la investigación. Habíamos establecido que cuando los estudios son netamente cualitativos, al momento de desarrollar cualquier documento académico, solo respondiendo a las preguntas de investigación que se agrupan en la formulación y en la sistematización, ya estaría resuelto la investigación. Cuando las investigaciones son cualitativas. Cuando las investigaciones son cualitativas, el tema de investigación es resuelto a través del desarrollo de la formulación y sistematización, que son las que agrupan las preguntas de investigación. ¿Sí estamos de acuerdo? ¿Sí? Otra vez. Ya cuando no me dicen sí es porque hay otra vez. ¿Sí? A ver. En las investigaciones cualitativas, ¿sí?, a través del desarrollo o contestación de la sistematización y formulación que nacen del agrupamiento de las preguntas de investigación, ¿sí?, está resuelto el tema de investigación en las investigaciones cualitativas, ¿sí? Mientras tanto que en las investigaciones cuantitativas, recuerden ustedes que la metodología, ustedes por cada objetivo específico, determinaron qué tipo de metodología van a plantear. En aquellas metodologías cuantitativas, ¿sí?, que intervenga un método de análisis de datos, es importante plantear ¿qué? Una hipótesis. Es importante plantear una hipótesis. ¿Sí? Entonces, además de responder las preguntas de investigación en el desarrollo, en el cumplimiento de los objetivos, tengo que recolectar información que me permita demostrar la hipótesis, porque es un estudio cuantitativo. Los estudios cuantitativos se demuestran a través de análisis numérico. Los estudios cuantitativos, ¿sí?, se demuestran a través de análisis numérico. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, le hago una pregunta aquí. Si yo digo, la hipótesis, ¿para qué tipos de metodología de investigación se plantea? Cuantitativa y mixta. ¿Recuerdan? Cuantitativa y mixta. Si yo tenía aquí teórico, aquí documental, aquí ya tengo algo cuantitativo, ya tengo que plantearle una hipótesis. Entonces, a cualitativa o mixta, tengo que plantearle una hipótesis. ¿Sí estamos de acuerdo? Para que me vaya entendiendo por qué. Entonces, la hipótesis no va hacia abajo. ¿Qué va la hipótesis? Hacia la horizontal, a incrementar o a desarrollar uno de los objetivos de la metodología. Y por tanto, la hipótesis ajustará los instrumentos de la metodología. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, decimos, ¿sí?, que la hipótesis da una respuesta tentativa a lo que pretendo demostrar. ¿Y qué estudios se demuestran? Todos aquellos que son cuantitativos o mixtos. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Generalmente se puede decir que la hipótesis, ¿sí?, al momento de demostrar la hipótesis ya estoy generando un conocimiento científico. ¿Por qué razón? Porque está sustentando, está fundamentando desde el carácter experimental. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿por qué es importante construir la hipótesis en estos tipos de investigaciones? ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo?
es importante porque puede describir ciertas situaciones que se plantea dentro de la problemática. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, puedo explicar por qué se da el problema. Esa es la función de la hipótesis, darle una explicación numérica, consentida y fundamentada a por qué se dan los problemas de investigación. ¿Estamos de acuerdo? Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo de un problema. Por favor, el autor del libro es peruano. Le pueden bajar el libro, es de Edgar Carrera, Metodología de Investigación de Edgar Carrera. Ahí van a encontrar todo esto ya detallado. Yo lo puse en diapositivas, pero le referencio al señor para que ustedes, porque es del señor, no es mío. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Entonces, por ejemplo, Edgar Carrera, Metodología de Investigación. Es un libro peruano, pero es claro para explicar hipótesis. Solo la parte de hipótesis cojo porque es claro para eso. Otras cosas son ambiguas. Bueno, si ustedes visitan el libro van a ver. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, ¿cuáles han sido las causas principales de la disminución de la calidad de la educación básica en el Perú de 1970 al 2005? Por ejemplo, aquí, ¿qué observan en este problema que les llamaría la atención? Ya, las variables. ¿Qué más les llama la atención? El periodo, ¿no es cierto? Porque el periodo, pero profe, de 1970 al 2005, pero si eso ya pasó. Eso, ¿qué injerencia, qué nuevo conocimiento nos puede dar? ¿Ya? Aquí hay un antecedente. ¿Cuándo se elige un periodo en un problema de investigación? Cuando en ese periodo se hicieron elementos que tienen injerencias del futuro. Por ejemplo, si ustedes leen la tesis doctoral de la ingeniera Saltos, dice, ¿no es cierto?, análisis, algo así es, de la política pública de educación superior del año 2009 al año 2015. ¿Por qué será que la señora, estando en el 2025, retrocede tantos años? Retrocede 10 años. Está loca la señora. Ahí hubo todo el cambio de educación ingerente en los últimos 20 años. Y con eso se está proyectando hacia el futuro. ¿Sí? Porque no hubo, en las otras décadas, no hubo cambios de ley. El CONESUB se manejaba con una sola ley y así venían funcionando las universidades y por eso las universidades seguían, no sé si ustedes se acuerdan, ustedes eran niños pero deben de haber escuchado las universidades de garage, ¿ya? Entonces se proliferaban las universidades de garage, estas universidades que creaban un grupo de gente que medio podía, tenía la sostenibilidad de tener un espacio físico y más o menos regalaba los títulos. Entonces, ¿qué pasó? Vino el CENESID y el CASES, ¿y qué hizo? Hacerles que demuestren una auditoría de gestión. ¿Cómo esa gente se gradúa? Entonces, aquí abajo había la Politécnica Javeriana, más abajo había la Universidad de Colombia, ¿ya? Que si ustedes van a Colombia, la Universidad de Colombia es de renombre, pero aquí se crearon una universidad, ¿sí? Como era facilito entrar al negocio, se crearon una sociedad entre colombianos y ecuatorianos, más o menos a regalar títulos, ¿sí? Por un dinerín por ahí. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿qué hizo esta normativa? Darle estándares de calificación a las universidades. Por eso las universidades eran categorizadas por A, por B, por C. Hasta la C le dejaban. D, E y F cerraban y colgaban todo y los estudiantes se tenían que graduar en otras universidades. ¿Qué pasa con eso el hoy por hoy, por ejemplo? ¿Qué pasa con eso el hoy por hoy? ¿Por qué tuvo injerencia esa normativa el hoy por hoy? Porque las universidades, a partir de ahí, que tienen criterios de certificación y de calificación, todas las universidades hoy tienen que pasar ese criterio de calificación y certificación. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? En las cuales la central pasa porque hay bastante inversión en medicina. Ahí hay equipos y todo. Pero si viene en administración y solo nos calificarían como administración, no tenemos ni un simulador. Por ejemplo, para administración estratégica yo les tengo que hacer el simulador a los chicos. Y los chicos son geniales.
Tengo 2 simuladores diferentes en 40 estudiantes. ¿Estamos de acuerdo? Porque no hay, pero por ejemplo, si vamos a medicina, todos los laboratorios, todas las carreras médicas, todas las carreras auditivas, por eso acreditamos como central, más que todo porque ahí están la mayor cantidad de estudiantes. Ustedes saben que aquí hay solo 5 facultades que regulan la cantidad de estudiantes de la central, ¿no es cierto? En orden: medicina, filosofía, jurisprudencia, administración y economía. El resto son poquitos, 3, 4. Entonces, la universidad, ¿por qué invierte mucho en medicina? Porque sube el indicador. ¿Sí estamos de acuerdo? Sube el indicador. En los posgradistas invierten muchísimo dinero porque ellos son parte del indicador. ¿Sí estamos de acuerdo? Ya. Entonces, cuando yo tomo un periodo de tiempo mucho menor al que estoy, es porque en ese periodo de tiempo hay ¿qué? Variables o políticas ingerentes hasta lo que pase el hoy. ¿Sí estamos de acuerdo? Cuando en un tema de investigación yo tomo un periodo de tiempo, es porque algo impactante sucedió ahí que todavía regula lo del hoy. ¿Sí estamos de acuerdo? Entonces, ese es el problema. ¿Cuáles son las causas de que la educación básica haya disminuido en factores de calidad? ¿Sí? Entonces, por ejemplo, aquí vienen las causas. Tomar en cuenta las causas que ustedes ya sacaron. ¿Se acuerdan que hicieron el cuadrito de causa y efecto? Ustedes ya sacaron las causas. Entonces, estos factores ya tienen. ¿Cuáles son las causas? El crecimiento de la proporción de docentes sin formación profesional universitaria. Por ejemplo, este factor no es nuestro. En Ecuador ya no hay profesores desde el 2009 que no tengan formación universitaria. Pero antes del 2009 sí tenía egresados dando clases en la universidad, egresados dando clases en maestría, cuando había personas en maestría mucho más preparadas que la gente que daba clases, y en las escuelas, ¿sí? Podía seguir siendo, había salido de 6º curso y ya era profesor. No sé si ustedes se acuerdan, antes habían los formalistas, salían de 18 años y ya eran profesores de colegio, ¿ya? Entonces, eso bajaba la calidad de la educación. Entonces, por ejemplo, este factor ya no se da en Ecuador, pero en el Perú todavía se da. ¿Sí? Disminución de la proporción del Producto Interno Bruto. Esto tenemos en toda América Latina. ¿Sí? En todo, bajan el porcentaje del Producto Interno Bruto designado para la educación. Por ejemplo, nosotros hasta el 2015 tuvimos ¿cuánto? 4.6 de 6.2 asignado. Y el hoy por hoy tenemos casi el 2%. El 2% del PIB está designado a educación. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar si eso continúa así? Si ya no hay tanta inversión en educación, los cupos van a bajar, menos profesionales, ¿sí? En educación gratuita. ¿Sí? Y para que vayan a educación privada es demasiadamente costosa para mucha gente. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, por ejemplo, la universidad más económica, que es esta Universidad de Indoamérica, ¿sí? Es la más económica. Antes era la Salesiana, pero la Salesiana también ya se puso los moños. ¿Por qué? Porque sus estudiantes se posicionaron en puestos tácticos y estratégicos. Entonces, ahorita, ¿cuál es la universidad más barata en administración? Bueno, en casi todas las carreras. Es la Universidad la Indoamérica, que queda por La Machala. ¿Sí? Y hasta sacó medicina, ya sacó su primera corte de médicos. ¿Sí? Pero, por ejemplo, estudiar ahí medicina les cuesta 2.800. Si usted va a la Católica, a la UDLA, etcétera, estudiar medicina es costosísimo. ¿Estamos? 4.000 es ya porque está becado. En la Católica cuesta $8.000 estudiar medicina. El semestre. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, casi impagable. Por ejemplo, si la central cobraría como cobra la Politécnica, la ESPI y la de Milagro la pérdida de semestre, ¿cuánto tendría que cobrar? No los $30. Pues cobran como 130. $450 por cada materia perdida.
porque dividen el FODEUPO por cada estudiante para el número de créditos. Por ejemplo, en ustedes son $3,744 por estudiante que da el gobierno. Esto divida para 6 materias promedio que tienen por semestre. Eso es lo que les cuesta la materia. 900. 624. Eso, 624. Dense cuenta que hay estudiantes que se pierden unas 2 que 3 en el mismo semestre. ¿Cuánto tendrían que estar pagando? ¿Y por qué la Universidad Central les cobrará $30? Es primero porque antes la ESPE era pagada. No tiene nada que ver con eso. Porque tiene un mal estudio de retorno de la inversión pública. ¿Sí? Ustedes son inversión pública. Entonces, quiere decir que ustedes con la profesión devuelven la inversión al país con su conocimiento. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, sí estamos de acuerdo. Entonces, el PIB, de todo lo que ingresa, el Producto Interno Bruto nos permite generar los niveles de consumo dentro de un país. Esa cantidad de niveles de consumo que está recogido a través del IVA, el 2.2% es dado para la educación, que es poquito. Hace 4 años teníamos el 4%, hace 6 años del 4.6%, que fue lo más alto que llegamos. Pero a partir del 2017 comenzó a bajar. ¿Por qué comenzaría a bajar? Por los planes de gobierno con distintas visiones. ¿Sí? El plan de gobierno con distintas visiones, el uno fortalece la educación y el otro precariza la educación. ¿Estamos de acuerdo? Son simplemente visiones políticas distintas. ¿Estamos de acuerdo? De ahí viene la falta de continuidad de las políticas educativas. ¿Sí? Si antes tenían que regularse súper fuerte las universidades y mañana viene un presidente y dice, no, ¿qué pasa nomás todas las universidades? Total, yo tengo un montón de amigos que pueden invertir en universidades como la Ocmandín, que les sacaba de ingenieros en ventas, cuando ese título no se reconocía en ninguna parte del mundo. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? No podían hacer maestrías. ¿Sí? El bajo nivel técnico de las políticas. Entonces, estas son las causas de por qué la educación básica está mal en el Perú. Entonces, por ejemplo, entonces ya vemos que la problemática me va a llevar a escribir la hipótesis. La problemática y sus causas. Entonces, eso nosotros ya tenemos establecido. ¿Sí? Entonces, eso le voy a tener ahí guardadito hasta entender las funciones de la hipótesis para poder plasmar con mi propio ejemplo. Entonces, ¿qué funciones tiene la hipótesis? ¿Sí? La primera es que permite darle un esquema de desarrollo a uno de los objetivos de la investigación. ¿Sí? Me va a decir cómo desarrollar, cómo levantar la información, con qué instrumento. ¿Estamos de acuerdo? Esto permite que el contenido del conocimiento del fenómeno de investigación sea más abarcativo, tenga un alcance que permita que la información sea relevante. ¿Estamos de acuerdo? Otro es que al momento que se formula la hipótesis, repotencia al objeto de estudio. ¿Se acuerdan que ustedes plasmaron, antes del tema de investigación, ustedes tenían el elemento de investigación, el objeto de investigación y el tema de investigación? ¿Por qué será que le realza al objeto de investigación? ¿Por qué será que al momento de construir la hipótesis le realza al objeto de investigación? Si tengo el elemento de estudio que voy a estudiar, el objeto de estudio, ¿qué es? ¿En qué campo voy a estudiar eso? Y el tema de investigación es la delimitación del objeto de estudio. ¿Por qué en la hipótesis yo tendré como consigna elevar al objeto de estudio, darle mayor conocimiento, darle mayor impacto?
Porque el objeto de estudio, ¿se acuerdan? No tenía que tener respuesta simple. Ya encaminaba y enfocaba a que tenga contenido científico. El que conlleva, el contenido que enfoca a los resultados científicos no es el elemento de estudio ni el tema, es el objeto de estudio. Por eso la hipótesis debe de fortalecer al objeto de estudio. ¿Estamos de acuerdo? ¿Por qué razón? Porque va a ser análisis teóricos y análisis empíricos. ¿Qué es un análisis empírico? Praxeológico. La hipótesis me va a obligar a que levante información. ¿Sí estamos de acuerdo? Ya. Ahora, dentro de las funciones de la hipótesis vamos a tener a la hipótesis derivada. Vamos a ver que puede darse el caso que dentro del objeto de estudio exista una hipótesis derivada. ¿A qué me refiero con esto? ¿Sí? Que de la hipótesis primaria se ramifiquen otras hipótesis. Por ejemplo, ¿sí? ¿Sí? Por ejemplo, ¿sí? Si yo analizo la hipótesis y explico la hipótesis, puede darse que de una hipótesis una que es verdad, pueda darse otra hipótesis que sea verdad. Por ejemplo, voy a darles en este momento, ¿sí? Digo de hipótesis, hoy en la tarde